Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Pan de Vida en la ciudad de McAllen, Texas. En la serie Creer bien, vivir bien, recorreremos la Carta de Santiago, aprendiendo que la fe verdadera no solo se cree, sino que se vive cada día con nuestras palabras y acciones. En el día de hoy estaremos analizando el tema, planes que se evaporan, basado en Santiago capítulo 4 versículo 13 y 14. Hola a todos y una muy cálida bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Soy el pastor de la Iglesia Bautista Pan de Vida y es de verdad una alegría enorme abrir este espacio para quienes nos acompañan en otra entrega de nuestra serie Creer bien, vivir bien. Es un gusto estar aquí nuevamente y sobre todo con el material que tenemos para hoy. Así es. Fíjate que hoy tenemos sobre la mesa un documento, un pasaje específico que, para ser totalmente honestos, resulta bastante confrontativo. Vamos a explorar los conceptos teológicos y, digamos, filosóficos detrás de la Carta de Santiago, específicamente el capítulo 4, los versículos del 13 al 17. Que es un texto que no pierde vigencia. Para nada. Lo que hace que este texto sea tan cautivador, no solo su antigüedad, sino cómo disecciona una de las realidades más universales de nuestra especie. Y me refiero a esa paradoja brutal entre la brevedad absoluta de la vida y esa monumental ilusión de control que los seres humanos construimos a diario. ¡Exacto! Así que la misión de esta charla de hoy es extraer esa enseñanza central sobre cómo planificamos el futuro frente a la dura realidad de que nuestra vida es, como dice el texto, un vapor que aparece y se desvanece. Y bueno, pastor, es un punto de partida fascinante porque analizar este material requiere cierta valentía intelectual. O sea, nos obliga a cuestionar las estructuras mismas sobre las que se asienta nuestra cotidianidad. Vivimos en una era hiperplanificada. Completamente. Donde el valor de una persona a menudo se mide por su capacidad para proyectar a 5 o 10 años. Y de repente llega este texto antiguo para pinchar esa burbuja de seguridad con una precisión quirúrgica. Y para entrar en materia, me encantaría que abordemos esa premisa cruda que extraemos del texto. Esa pregunta que detiene el tráfico mental. Si alguien supiera que hoy es su último día, ¿cómo se prepararía? Es una pregunta fuerte, ¿eh? Porque suena casi a cliché de superación personal hasta que uno la analiza con verdadera seriedad. Sabemos, como un hecho científico, estadístico, totalmente irrefutable, que la muerte es inevitable. Sí, nadie escapa. Nadie. Puede ser repentina, puede ser lenta, en una cama de hospital o, no sé, en un accidente de tránsito. Pero la disonancia cognitiva aquí es tremenda. La forma en que el ser humano vive cuenta una historia donde la muerte parece ser algo que siempre le ocurre a otra persona. Llenamos las agendas, proyectamos negocios como si el tiempo nos perteneciera por derecho divino. Y esa disonancia es exactamente el núcleo del problema que expone Santiago, ¿verdad? No estamos frente a un documento fatalista que promueva el nihilismo o que diga algo como, bueno, como vamos a morir no tiene sentido construir nada. Más bien es una crítica muy aguda a la arrogancia. A la soberbia, sí. Hay un contraste poético en el material donde se compara la existencia humana con un vapor, una niebla matutina que aparece a un instante y ¡pum!, se desvanece con el sol. Y contrasta esa fragilidad extrema con la rigidez de nuestros calendarios. Pero, pastor, detengámonos ahí por un momento porque llevándole la contraria a esta idea, cualquier persona racional nos diría que hacer agendas es simplemente ser un adulto funcional. Claro, es lo que se espera de uno. Si no planificamos, el mundo moderno colapsa. El texto original iba dirigido a personas que decían, hoy o mañana iremos a tal ciudad, haremos negocios todo un año y ganaremos mucho dinero. Para los estándares de hoy, ese es simplemente un emprendedor con visión, alguien armando su plan de negocios. ¿En qué momento la responsabilidad laboral se convierte en arrogancia? Esa es una distinción fundamental y me alegra mucho que hagas esa pregunta, porque el sermón y las fuentes que estamos analizando son muy cuidadosos en no condenar la planificación en sí misma. De hecho, el material nos remite a otras referencias bíblicas para demostrar que prever el futuro es una virtud. Por ejemplo, se cita el pasaje de Lucas 14, donde Jesús habla de un individuo sensato que antes de construir una torre se sienta a calcular los gastos para asegurarse de tener el capital para terminarla. O esa famosa referencia de Proverbios 6 a la hormiga, que trabaja diligentemente en verano para tener alimento en invierno. O sea, la previsión es aplaudida.
Entonces el problema no es la acción de pensar en el mañana. No, el verdadero problema que señala Santiago es la actitud subyacente. Es la arrogancia de dejar a Dios fuera de la ecuación. Es esa independencia moral y cósmica de pensar en el mañana diciendo, yo soy el dueño de mi destino. Claro, entonces la línea divisoria no está en la acción, sino en la exclusión. El error no es abrir la aplicación del calendario en el teléfono, sino armar todo ese plan dejando a una autoridad divina en silencio, ignorada. Es como operar bajo la premisa de un universo cerrado donde el único motor somos nosotros. Precisamente. La arrogancia radica en asumir que el control de las variables está totalmente en nuestras manos. Hacer planes es necesario para vivir, pero hacerlos a espaldas de la soberanía de Dios es lo que el texto cataloga como problemático. Es una forma de ateísmo práctico. ¿Ateísmo práctico? Me parece un término fuertísimo. Y lo es. Una persona puede tener una teología correcta en teoría. Puede decir que cree en Dios los domingos, pero en la práctica, de lunes a viernes en su oficina, opera como si fuera el arquitecto solitario de su vida. Y aquí es donde la serie Creer bien, vivir bien cobra todo su sentido. Porque una teología de la soberanía de Dios, un creer bien, obligatoriamente tiene que llevarnos a un vivir bien, que es planificar con humildad. Esa idea del ateísmo práctico conecta con un análisis muy profundo que hace el documento sobre la naturaleza del control. Al desplazar a una autoridad divina del primer lugar, el ser humano no es que deje ese asiento vacío, ¿cierto? Se sienta en él. Asume el rol de Dios en su propia narrativa. Y el material vincula esto con la raíz del primer pecado. Ajá, en Génesis. Exacto, no fue simplemente comer un fruto. Fue la búsqueda de independencia total, el deseo de definir el bien y el mal bajo los propios términos. Cuando decimos esto es exactamente lo que va a pasar el próximo año, estamos jugando a poseer un nivel de omnisciencia que no tenemos. Y eso nos lleva directo a una de las grandes falacias de la psicología humana. Anhelamos el control porque nos da una ilusión de seguridad. Pero el texto argumenta que fundamentar nuestra paz mental en esa autonomía es construir sobre arena. Es decirle a la realidad, yo soy el capitán de este barco y yo decido la ruta, cuando ni siquiera podemos controlar nuestro propio ritmo cardíaco en el próximo minuto. Totalmente. Y hay una analogía en los materiales que ilustra esto a la perfección y me encantaría diseccionar. Es la analogía de la ruta de vuelo. El autor describe cómo mucha gente hoy aborda su fe así. El individuo ya trazó el mapa, ya decidió el destino, la altitud, la velocidad y hasta quién va sentado al lado. Y luego invitan a Dios al avión. Exacto. Una vez que el avión está en la pista de despegue, invitan a la divinidad a subir, pero no para pilotar, sino como una especie de amuleto de buena suerte para que bendiga el viaje. Ven a la figura de Jesús no como un soberano al que hay que rendirle cuentas, sino casi como un socio comercial excelente. Es una analogía reveladora porque expone cómo hemos mercantilizado la fe. Al ver a la deidad como un simple facilitador de nuestras metas, invertimos completamente los roles. El ser humano se nombra a sí mismo director ejecutivo y relega a Dios a un papel de asistente, cuya única función es despejar el tráfico y los obstáculos del camino. Una actitud transaccional. Absolutamente. Estos son mis planes, esta es la carrera profesional que quiero, esta es la casa que voy a comprar, así que Señor, por favor, haz que funcione. Pero esto plantea un escenario muy peligroso y sumamente incómodo. ¿Qué sucede cuando esa ruta de vuelo personal choca de frente contra una tormenta que no estaba en tu radar? O peor aún, ¿qué pasa si el plan de esa voluntad soberana es diametralmente opuesto a la agenda de confort que uno se había trazado? Ese es el punto de quiebre. Si la fe de una persona se basa en un bendíceme o bendíceme, ante la primera crisis fuerte, toda su estructura emocional y espiritual colapsa. El documento es implacable en esto. Resume el mensaje de Cristo con una claridad que de verdad asusta. Él dice, morí para que tú me sigas a mí, no para yo seguirte a ti. Esa sola frase desmantela cualquier intento de usar la fe como una herramienta de éxito personal. Exige una rendición del ego que choca violentamente con nuestra cultura. Y para aterrizar el peso de esto, el análisis nos remite a otra fuente bíblica, la parábola del hombre rico y necio en Lucas 12. Y me parece genial que hablemos de este personaje. Sí, es un ejemplo perfecto. Porque si lo miramos con los lentes del siglo XXI, este hombre no tiene nada de villano. Tuvo una cosecha excepcional, no estafó a nadie, simplemente miró su éxito, hizo un monólogo interno y dijo,
voy a derribar mis graneros, construiré unos más grandes y le diré a mi alma que descanse, coma y beba, porque tengo bienes para muchos años. Pastor, hoy en día ese hombre estaría dando conferencias magistrales sobre crecimiento financiero. Sin duda. Sería el invitado estrella en cualquier escuela de negocios para hablar de cómo escalar una empresa agrícola. Y es por eso que la advertencia de Jesús es tan impactante. La narrativa bíblica no condena a este hombre por ser rico ni por ser un administrador brillante. Su tragedia, su verdadera necedad monumental, fue excluir su propia mortalidad y la soberanía de Dios de su ecuación financiera. Estructuró un imperio asumiendo que el tiempo le pertenecía. Así es. Y el desenlace de la historia, donde esa misma noche se le exige su vida, subraya que la mayor necedad que podemos cometer es construir un castillo de naipes creyendo que es una fortaleza de piedra. Pero aquí surge una inquietud práctica. Entiendo el peligro de la autosuficiencia, pero, ¿no corremos el riesgo de que esta teología se convierta en una excusa para la pereza? Es una preocupación legítima. Alguien podría decir, bueno, si el futuro es incierto y mis planes no importan tanto, me siento a esperar a ver qué me depara el destino. Pero el análisis es muy claro en que la sumisión a una voluntad superior no es sinónimo de pasividad. La humildad radical no es inacción. Exacto. Trabajar, emprender, ahorrar para el futuro, todo eso debe continuar. La transformación es interna. Es planear con vigor, pero manteniendo las manos abiertas, sabiendo que los resultados finales pertenecen a una jurisdicción que está muy por encima de nuestro nivel salarial, por así decirlo. Es abandonar la arrogancia, no evadir la responsabilidad. Esa imagen de las manos abiertas es fundamental para el creer bien y vivir bien. Y eso nos lleva al versículo 17 de Santiago 4, que eleva el nivel de esta conversación de un simple consejo a un imperativo moral. Santiago da un giro argumentativo muy severo. No se limita a decir que vivir con esta ilusión de control es inmaduro o poco inteligente. Lo cataloga como pecado. Directamente, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber que la vida es frágil, saber que existe una autoridad mayor y aún así organizar nuestra vida ignorándola, cambia por completo las reglas del juego. Es un concepto teológico de muchísimo peso. El texto introduce la distinción clásica entre los pecados de comisión y los de omisión. Normalmente medimos la moralidad basándonos en la comisión, o sea, la transgresión activa. No mentir, no robar, no agredir. Y si esas casillas están marcadas, nos consideramos moralmente solventes. Personas decentes. Claro, pero el concepto de omisión ataca el área gris. Ocurre cuando existe el conocimiento pleno de cuál es la postura correcta frente a la realidad y se decide conscientemente no adoptarla. Es decir, saber que dependemos de algo mayor y organizar toda la agenda como si fuéramos autónomos es un acto de rebelión silenciosa. Es mirar las reglas, entenderlas y decidir jugar a otra cosa. Tal cual. En el contexto de este documento, si reconocemos intelectualmente que nuestra existencia es efímera, que somos como la niebla, pero en la práctica posponemos continuamente nuestra rendición a la voluntad de Dios, estamos incurriendo en una falta grave. Y esto desemboca en una aplicación muy práctica. Esa frase tan común en nuestra cultura, si Dios quiere o si el Señor quiere. Está en todas partes. En las despedidas familiares, en la calle, nos vemos mañana si Dios quiere. Exactamente. Pero el análisis que hacemos hoy lanza una advertencia muy seria sobre cómo hemos degradado esta frase. Santiago no está dictando un protocolo de etiqueta conversacional o una muletilla religiosa. Se corre el peligro de que sea solo un amuleto verbal que decimos por costumbre. Cuando él propone decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, está pidiendo una reestructuración mental profunda. Es una declaración de soberanía. Debe ser el ancla de nuestra existencia. Requiere reconocer internamente que por más detallado que sea nuestro plan de negocios, el resultado final descansa en las manos de nuestro Creador. Y hay una profundidad adicional porque conectamos esto con Proverbios 3, versículos 5 y 6, que nos manda a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y me parece vital destacar la palabra todos, porque solemos reservar esta actitud de sumisión solo para las encrucijadas gigantes de la vida. Buscamos dirección externa cuando hay un diagnóstico médico aterrador o al decidir si mudarse de país o casarse. Pero el texto argumenta que esta filosofía de dependencia debe aplicarse a lo mundano. A la vida cotidiana. Sí, esa es la prueba de fuego.
La tendencia humana es manejar lo diario por cuenta propia y llamar a la gerencia divina solo cuando se incendia el edificio. Pero la voluntad soberana debe buscarse un martes a las 3 de la tarde durante una reunión frustrante. Debe estar al interactuar con el tráfico, al administrar el tiempo libre. No es una deidad de emergencias macro, sino un principio ordenador que permea la decisión más insignificante. Es una deconstrucción de nuestro piloto automático. Y para ir hilando estos conceptos, el verdadero peligro que enfrentamos según todo lo que hemos analizado no es el evento físico de la muerte. Esa eventualidad llegará. El peligro crítico, el abismo real, es atravesar los años de nuestra vida viviendo de espaldas a nuestra fragilidad y completamente desconectados de una perspectiva de eternidad. Y el texto propone un ejercicio de introspección incómodo pero necesario. Imaginar una hoja dividida en 2 columnas. En un lado, anotar las decisiones recientes, laborales, financieras, donde hubo una pausa genuina para buscar dirección divina y someter los planes. Y en la otra, las decisiones donde la fuerza motriz fue únicamente el deseo personal y el control propio. Es de esos ejercicios que duelen porque sabemos qué columna va a pesar más en nuestras vidas. Pero como síntesis de todo este recorrido, adoptar esta perspectiva de la brevedad de la vida es, al final del día, un llamado a la humildad radical. Reconocer que somos niebla no le quita valor a nuestra existencia. Le otorga el peso correcto. Nos libera de la tiranía de creer que nosotros sostenemos el universo. Es una liberación disfrazada de confrontación. Abandonar la autosuficiencia arrogante frente a la incertidumbre del mañana es, irónicamente, la postura más sensata y cuerda que podemos adoptar. Es reconciliarnos con nuestros propios límites. Y precisamente sobre esa línea, me gustaría dejar una reflexión final para todos los que nos están escuchando. Hemos hablado de desmantelar la ilusión de control, pero llevemos esto un paso más allá. Si lográramos asimilar que nuestra vida es tan inestable como un vapor y que ese control absoluto por el que a veces sacrificamos la salud y a la familia es un espejismo, ¿cuánta de nuestra ansiedad crónica desaparecería hoy mismo? ¿Cuánto del estrés que nos consume se evaporaría al dejar de luchar por defender un plan perfecto que jamás estuvo verdaderamente en nuestras manos? La verdadera paz no se encuentra en apretar más fuerte el timón, sino en atreverse a soltarlo en las manos de Dios. Es un cierre perfecto. Gracias. Antes de despedirnos, me gustaría hacer una breve oración. Señor, te damos gracias porque tú eres soberano sobre nuestros días. Ayúdanos a vivir con humildad, reconociendo que cada respiro es un regalo tuyo, y a planificar nuestro futuro siempre diciendo, si el Señor quiere. Amén. Amén. Ha sido un recorrido intelectualmente demandante, pero profundamente necesario. Así es. Agradecemos el tiempo y la disposición de quienes se unieron a este espacio hoy. Y hacemos una invitación muy formal y especial para que no se pierdan el próximo episodio de esta serie Creer Bien, Vivir Bien, donde continuaremos explorando la fascinante Carta de Santiago. En nombre de la Iglesia Bautista Pan de Vida les mandamos un fuerte abrazo. Hasta el próximo análisis a fondo.